la posibilidad de hacer una continuidad de estudios o cursar una nueva carrera. Estudia vespertino y podrás obtener 2 trimestres gratuitos en caso de atraso. Postula e infórmate en www.fenuh.cl/gatito/vespertino. www.fenuh.cl, buscas ahí vespertino y te aparece toda la información. El tren informativo no se detiene en la estación central 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Ha estado en discusión en la opinión pública, el gobierno incluso ha salido a responder la información o las respuestas que dio el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, el domingo en Tolerancia Cero, cuando le preguntaron si era posible que la nueva Constitución o la Convención Constitucional estableciera como cambios en los tiempos de los cargos a elección popular. Por ejemplo, si la presidencia podría durar menos, claro, si el Congreso podría durar menos. La respuesta de Jaime Baza fue sí, podría, y explicó por qué. Y eso vamos a conversar con Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, un habitual de este programa. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Veo a Marcelo ahí. Sí, ¿cómo le va, Claudia? Aquí estamos, efectivamente, Lucía y Marcelo. Y vamos a conversar porque además hay dos temas en esta discusión. Uno tiene que ver con si efectivamente podría o no podría, que es lo que vamos a confirmar contigo respecto de lo que dice la ley. Y el otro tiene que ver con si te parece la polémica, si te parece la sorpresa que pudo haber generado en algunas personas que están comentando y por supuesto, la respuesta incluso del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, partamos con la explicación, Claudio. Efectivamente, ¿se podría y por qué alterar los tiempos de duración de los cargos a elección popular, por ejemplo, ya sea en el Congreso o el presidente o presidenta de la República que asuma en las próximas elecciones? Sí, mira, en el acuerdo político y en la Constitución, por lo tanto, se establece en el artículo 138 que la Convención dice textual, no puede alterar el mandato o el periodo, etcétera, de las autoridades, salvo en 2 circunstancias. Y las define bien explícitamente. Uno, cuando alguna institución sea eliminada o suprimida, dice. Por ejemplo, ese caso funciona con, supongamos que pasemos de un sistema bicameral, claro, a uno unicameral. O un parlamentarismo. Cámara. Sí, claro, pero en el caso de supresión de autoridad, por ejemplo, que se eliminen los senadores. Si se llegan a eliminar los senadores, caería en esa causal y por lo tanto la convención podría decir a partir de tal fecha, los senadores ya no funcionan. Ese es un escenario. Y la segunda causal es lo que tú mencionas, de un cambio de régimen, porque dice cuando hay una institución que cambie sustancialmente la función de las autoridades. En el caso, por ejemplo, de pasar de un régimen semipresidencial o a uno parlamentario, en el sistema parlamentario, como ustedes seguramente saben, el Parlamento elige al primer ministro, por lo tanto cambiaría sustancialmente la figura de la autoridad del jefe de gobierno y por lo tanto corresponde en ese caso eventualmente suprimir o, cortar el periodo y llamar a elecciones. Ahora, eso está bajo varios supuestos. Primero, tiene que haber un acuerdo, claro, por ejemplo, porque puede ser un escenario uno, que la convención diga, ¿sabes qué? Vamos a irnos a un parlamentarismo, a un semipresidencialismo, pero a partir del próximo gobierno. Eso puede hacerlo la convención. O puede convocar elecciones inmediatamente. Es decir, una vez que se promulgue, el presidente va a tener que promulgar un tiempo para llamar a elecciones inmediatamente. Esa alternativa va a tener que discutir la convención. Por lo tanto, la respuesta corta es la convención sí puede alterar el mandato de las autoridades electas ahora en noviembre. Claro, eso va a tener que ver, como decías tú, Claudio, cuando se empieza a aplicar la nueva Constitución, porque una vez promulgada la Constitución empieza a regir en el mismo momento, o hay artículos, como decía hace un ratito Lucía, transitorios, que van adecuando el tránsito hacia la nueva Constitución. ¿Cómo funcionaría eso?
sí, pues solo una precisión, que era una conversación que teníamos en off, fuera de micrófono, fuera de aire con Marcelo, a propósito de la discusión que se ha armado, esto de los artículos transitorios. Sí, mira, efectivamente, eso va a depender de la propia convención. De hecho, en el reglamento se va a definir que van a haber comisiones, y una de esas comisiones va a trabajar el tema de reformas constitucionales y además los artículos transitorios. Los artículos transitorios son también mandato de la propia convención, es decir, la propia convención tiene que ponerse de acuerdo cómo va a funcionar esa transición, que es súper importante. Esa transición funciona con las elecciones, funciona con las autoridades. Imagínate que cambie el Tribunal Constitucional. Supongamos que se elimina el Tribunal Constitucional y se crea una nueva Corte Constitucional con otra forma y otro mecanismo. Entonces ahí la Convención va a tener que poner en un transitorio cómo se va a transitar desde el tribunal que conocemos a una Corte Constitucional. Te estoy dando ejemplos ficticios. Por ejemplo, mandato presidencial. Supongamos que el mandato de las autoridades pase de 4 a 5 años, ¿ya? Y se dice, y se va a tener que poner en un transitorio, ¿cómo se va a transitar? ¿Cuándo se va a elegir esas autoridades para que empiecen a durar 5 años? Y por lo tanto, todo eso tiene que quedar estipulado en los artículos transitorios de la propia convención, que después son sometidas a plebiscito y son aprobadas por la ciudadanía. O sea, ¿un presidente puede durar 2 años? ¿El próximo presidente, si es que la Constitución lo decía así? Podría perfectamente, si es que ahora tiene que haber, eso es lo importante, tiene que haber una condición. Lo que se establece en la Constitución es que la condición es que esa forma, estructura de gobierno cambie sustancialmente. Okay. Si se mantiene el sistema presidencial, no cambia sustantivamente, por lo tanto, se tiene que mantener por 4 años. Sí. Ya. Es súper importante lo que tú mencionas entonces. Primero se resuelve que la misma Constitución, por la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, estipula esa posibilidad para la convención. Lo que contradice, por ejemplo, los dichos del ministro Osa, que señalaba que la convención no puede cambiar las reglas. Si llegara a suceder eso, la convención no está cambiando las reglas, sino que se está actuando según las reglas. Pero aquí hay una precisión que es bien importante, además, que es la precisión que hacía Jaime Baza mientras daba estas respuestas al panel de tolerancia cero, cuando le preguntaban, ¿sería posible que, por ejemplo, se acortara el periodo presidencial? Sí, sería posible, y contestaba en función de lo que tú mismo nos has explicado aquí, Claudio. Y es la precisión que él hace, no es algo que la convención vaya a hacer, es algo que la próxima Constitución va a establecer. Porque eso incluye que no es una decisión de algunos, sino que tiene que pasar por un proceso que forme parte de un acuerdo político de toda la comunidad política, que va a estar primero representada en la convención a la hora de la discusión y luego al final del plebiscito. ¿Esa diferencia es importante también? Súper importante lo que tú señalas, porque, por ejemplo, pongámonos en escenario así maquiavélico en términos de Maquiavelo, del ansia de poder. Supongamos que se propone un periodo, supongamos que mantenemos el régimen presidencial, y por lo tanto no se requeriría una mayor transformación, pero la convención decide establecer que el mandato presidencial pueda haber reelección por un periodo, que en vez de 4 años tenga 4 años más, y por lo tanto podrían ser hasta 8. ¿Eso le correspondería al presidente que va a ser electo ahora en noviembre o no? Claro. Esa conversación va a tener que ser discutida por la convención. ¿Desde cuándo empieza a operar este sistema? Ahora, es muy probable que, porque se requieren esas mayorías en la convención, se van a requerir seguramente 2/3, hoy día van a debatir eso, seguramente se va a requerir 2/3, que la mayoría diga, oye, ¿sabes qué? No es conveniente que este presidente que recién fue electo, sino que a partir del siguiente, y así es mucho más clara la regla. Y eso se va a tener que decidir por 2/3 de los convencionales. Por lo tanto, todas estas conversaciones requieren
amplios acuerdos para ser viabilizados. Oye, Claudio, qué interesante. Siempre es una buena conversación el tema de la duración de los periodos presidenciales. Ahora nos hemos dado cuenta que 4 años es como suficiente. No. Yo creo que depende del gobierno que esté, pero claro, pero 4 años yo creo que es una cuestión suficiente y podría ser con reelección, pero no sé, ¿te acuerdas cuando duraba 6 años Lagos Frey, por ejemplo? 4 años duró. Tiene sus pros y sus contras. 8 años que proponía Pinochet. Claro. O sea, es una muy buena discusión, creo yo, claro, por el tema del desgaste del gobierno, el desgaste de las coaliciones. O al revés, la falta de visión de políticas de largo plazo, por ejemplo, y estar siempre pensando en la próxima elección rápidamente. Exactamente, y eso nos podría pasar con 4 con reelección, como pasa en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión, Claudia, ante eso? Yo creo que también es una conversación que no se ha tenido mucho, pero el periodo presidencial para ti, ¿cuál debería ser? Mi opinión es que un periodo de 4 años sin reelección o con reelección alterna, como existe en Chile, con reelección no sucesiva, es un pésimo mecanismo hoy día en el caso de Chile, y además con una elección intermedia local entre medio. ¿Por qué? Porque son periodos que el cortoplacismo domina las decisiones de política pública. Llegas al gobierno y en un año tienes que empezar a dar cuenta de proyectos de ley para prepararte para la elección municipal, para alcanzar objetivos de poder político. Por lo tanto, la política pública se transforma en una política cortoplacista, no de largo plazo. No te permiten grandes proyectos que discutas, que sean de más de largo plazo, sino que puros proyectos que tengan impacto ya. Termina la elección municipal y te tienes que preparar inmediatamente en un año para la elección presidencial. Fíjate tú el debate electoral que hay hoy día en la Cámara de Diputados. En el último año sacando proyectos que son todos electoralistas. Claro. Eso es súper negativo, por lo tanto yo soy partidario más de periodos un poquito más largos y eventualmente eliminar la figura de la reelección. Si es que es un periodo corto, permitir una reelección, pero una vez, nunca más. Sí. Y que el caso de Estados Unidos, por ejemplo, 4 años más 1 y nunca más puede ser. Obama nunca más puede ser electo. O 6 años o 5 años, pero sin reelección. Y por lo tanto así no tiene esta tentación adicional que es recurrir a exmandatarios o mandatarias para salvar a coaliciones y no se renueva la política, hay poco refresco de caras nuevas, entonces eso también es un incentivo para la renovación. Sí, eso en el contexto de que sigamos con un sistema presidencial o semipresidencial, porque podríamos pasar a un parlamentarismo y ahí... El parlamentarismo dura 4 años también, o sea, cada vez que sean elecciones. Depende, claro. Parlamento, ¿o no? Porque puede renovarse 8 años, claro, como la canciller Merkel, por ejemplo, 16 años... Claro, la diferencia ahí, claro, la diferencia con el presidencialismo es que en el presidencialismo tú eliges los congresistas y eliges el presidente paralelamente y por lo tanto se produce que puedes tener un presidente con minoría en el Congreso. En el parlamentarismo tú eliges a los parlamentarios o parlamentarias y ellos eligen un primer ministro. Y por lo tanto la mayoría, entonces ahí lo que te asegura siempre es que siempre van a ser gobiernos de mayoría. Claro. E incluso en situaciones de crisis, si tú pierdes la mayoría, puede salir ese primer ministro y puede entrar otro de acuerdo a cómo se conforme la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, siempre vas a tener una autoridad, un jefe de gobierno con mayoría parlamentaria para poder gobernar. Esas son las diferencias. Quería preguntarte, Claudio, a propósito, y volviendo al tema que no central, digamos, independiente que las ramas son importantes porque además son precisamente lo que forma parte del interés político detrás de la discusión sobre Jaime Baza y sus dichos en esta entrevista que le hacen. Quería preguntarte sobre la polémica que se ha armado. O sea, ¿a ti te parece como adecuada, correcta? Quizás debió haber contestado otra cosa. Y en el marco de eso, preguntarte,
También sí, porque se le ha llamado desde convencionalistas totalitarios que muestran su lado autoritario, en fin, sin reconocer que quizás esto pasa en otros procesos constituyentes, pasa en otras discusiones, en otras constituciones, tanto en Chile como en el mundo. Es habitual que tras un proceso constituyente, por ejemplo, se alteren ciertos mandatos, haya disposiciones transitorias, cambie la formulación de los cargos. ¿Eso pasa? ¿O es un invento de esta convención y de sus liderazgos? Primero, yo creo que es totalmente poco razonable las críticas que se le hicieron a Jaime Baza, porque Jaime Baza estaba explicando, a lo mejor no lo hizo tan bien, etcétera, uno puede discutir eso, pero explicó lo que dice el texto constitucional. O sea, para mí no es ni una sorpresa esto, porque está en el texto. En el texto se dice explícitamente que en caso que cambie el régimen de gobierno, la convención podrá definir el término del mandato. Y por lo tanto eso es explícito, no hay que asustarse. Ahora, incluso yo creo que es bueno saberlo, que la ciudadanía lo sepa, porque y andar escondiéndolo así como, oye, no, mejor no nos refiramos a eso y después vemos. A mí me parece ridículo, o sea, eso ya está explícito, es una posibilidad y es como quitarle dramatismo. El segundo elemento que tú planteas, efectivamente, usualmente después de las convenciones se llama elecciones para que un nuevo gobierno, y por lo tanto, lo que se hace es que se establece un timing para que la constitución nueva empiece a operar. Y ese timing usualmente está asociado a una nueva elección. Y por lo tanto eso es normal. Ahora, lo anormal de Chile es que tengamos un proceso constituyente con una elección entre medio, que fue por producto de la pandemia, que mala suerte que tuvimos de que se corrieron los tiempos electorales, y eso yo creo que generó un conflicto, un problema. O sea, yo creo que es muy negativo tener una elección con convención, porque tiene una lógica electoral y una lógica constituyente compitiendo, y eso es muy negativo para todos los debates que se van a dar en el futuro. Sí. Claro, sobre todo en este mes que queda. Porque queda un mes de elecciones, de ahí ya yo creo que se relaja la vena con la convención. Sí, pero tiene razón también en que influye incluso en el debate que se da en la Constitución. O sea, de todas maneras. Sí, no, por ejemplo, esto que, por ejemplo, si gana alguien de X tendencia, da lo mismo, de derecha o de izquierda, la próxima presidencia, entonces la pregunta inmediata va a ser, entonces aquellos que favorecen a ese presidente van a querer un presidencialismo porque ganó esa tendencia. Entonces, eso genera un ruido que es lamentable, pero siempre va a estar. O sea, hay que ser realista y así es la política. Claudio, a mí solo me queda de lo que tú dijiste y me parece súper importante también, que es un tema que no se había tocado, es lo importante que es que la ciudadanía sepa que la próxima elección puede estar marcada precisamente por estas disposiciones que terminen alargando o acortando, probablemente más acortando, un mandato que, o sea, nosotros tenemos un debate presidencial, tuvimos la semana pasada, a propósito de lo primero que decías, ¿no es cierto?, en el que la primera pregunta tiene que ver si está de acuerdo con el cuarto retiro, que no tiene... Por 2/3. Claro, sí. O sea, no va a llegar una mayoría simple de los que apoyan a uno o dos, y van a decir ya 4 años y con reelección. No, totalmente. O presidencialismo. No, yo creo que si son acuerdos tan amplios de los 2/3, no deberíamos dudar de que va a ser lo mejor, creo yo. Totalmente. Pero me llama la atención que tengamos un debate presidencial preguntándole por el cuarto retiro, ¿qué tiene que ver con el próximo periodo presidencial? Y efectivamente se pretenda como mantener tapadita esta información a la ciudadanía respecto de lo que puede pasar efectivamente con un próximo periodo electoral y cuál sería la opinión de los mismos candidatos y candidatas presidencial sobre este punto. Como que me parece relevante eso que señalaste. Y lo otro es, yo creo que ojalá que los convencionales, y las convencionales estén mirando esto con altura de mira. O sea, esto la convención, la constitución, no se puede pensar
en el corto plazo, en, a ver, le acortamos el periodo, no, sino que pensarlo a 50 años, qué sistema, qué ingeniería institucional es la más razonable para hacer gobernable el país. Yo creo que cómo los gobiernos pueden pensar en mayoría. Esas son las grandes preguntas que hay que hacerse al momento de pensar la ingeniería de la nueva institucionalidad democrática. Muchas gracias, Claudio Fuentes, cientista político académico de la Universidad Diego Portales y además miembro de Contexto. Contexto es ahí donde